Este año 2019 celebramos 200 años de las batallas que sellaron nuestro proceso de independencia y conmemoramos a los hombres y mujeres que la hicieron posible. Nuestra región fue gran protagonista en este proceso y por eso haré un viaje en el tiempo y la vida para entender en cada escenario que me corresponda qué pasó en 1819, cómo lo debemos recordar y por qué es necesario mantenerlo vigente, como un recuerdo que se mantiene vivo. Todo viaje tiene un punto de partida y de llegada. El mío será el historiador Felipe Arias, quien me dirá por dónde debo empezar. Felipe, gracias por su tiempo, por recibirme en este lugar del que quiero que hablemos más adelante porque es un lugar maravilloso y con mucha historia. Pero quiero que hablemos de por qué cuando nosotros hoy en día empezamos un año en el que nos dijeron celebramos el Bicentenario, estamos en el 2019, 200 años atrás, pues era 1819. Y yo me acuerdo cuando mi profesora de como tercero de primaria me decía que una fecha inolvidable era el 20 de julio de 1810. Entonces yo estoy perdido. ¿Cuál es nuestra independencia? ¿Cuál es nuestra libertad? ¿Qué es lo que pasa? Mira, César, estamos en 1819 como la conclusión de un proceso histórico de 9 años en los cuales se dan una serie de transformaciones a la estructura política de lo que hasta ese momento era el virreinato de la Nueva Granada. En 1810 empiezan a materializarse una serie de aspiraciones de autogobierno, nuevas ideas políticas alrededor de la concepción de la ciudadanía y del Estado de Derecho, que primero se materializan en la formación de juntas de gobierno y luego se ve reflejado en el deseo de algunas provincias de crear constituciones, de empezar a crear los primeros gobiernos republicanos y las declaraciones de independencia, como es ese caso emblemático del 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, ejemplo que es seguido poco tiempo después por Cundinamarca, sí, Tunja, Antioquia, y vemos cómo ese proceso también de cambio desata una serie de conflictos, de diferencias entre los habitantes de la Nueva Granada, de un territorio que es dependiente en ese momento de la corona española y que genera no solo conflictos entre los habitantes, sino también entre la corona española misma, conflictos que derivan en la guerra, primero en guerras entre centralistas y federalistas, pero guerras también entre independentistas y realistas. La última de esas guerras es la que transcurre en 1819, cuando luego de la reconquista de Morillo y el fusilamiento de varios de los líderes del movimiento independentista, es el último refugio de los simpatizantes de la independencia de la Nueva Granada, es Casanare, y como ahí se concerta una campaña conjunta con los independentistas venezolanos para iniciar todo ese proceso que estamos conmemorando en este año, 200 años. Pero eso no significa, aunque se hayan mantenido algunas zonas, como por ejemplo Cauca, que todos los que habitamos este territorio, o lo habitábamos hace 200 años, fuéramos esclavos. Exacto. Y hay una cosa también importante que hay aquí que señalar. No hay una adopción homogénea de simpatía por la independencia por parte de cada grupo social. Es decir, no todos los criollos quieren la independencia. Cuando yo llego aquí a este lugar, Felipe, con la intención de hablar con usted, traje este sombrero por algo especial. Y es porque usted ya hace un momento me lo dijo. Justamente hacia los llanos orientales es que deciden partir quienes luego necesitan regresarse en ese proceso de las batallas y de las luchas que terminan en 1819. ¿Quiénes se van de aquí o de otros lugares? ¿A dónde llegan? Y es entonces en donde yo debo empezar mi recorrido. Claro, Casanare es el destino de los sobrevivientes, los más jóvenes, los que no fueron objeto de represalias, ya sea porque se lograron esconder o porque se lograron refugiar a tiempo, como o porque criollos tenían de criollos independentistas. Estamos hablando de gente muy joven. O sea, Santander, que tiene
Santander en ese momento, 26 años, 27 años. Estamos hablando de Córdoba, es alguien que tiene apenas 18, 19 años. José María Córdoba. José María Córdoba. Allá en Casanare se encuentran, por ejemplo, con Juan Nepomuceno Moreno. Son una nueva generación que ocupaban pues un lugar secundario en ese momento en el proceso de la independencia, pero la terminan liderando en la Nueva Granada. Y hay una cuestión también aquí, pues, de cierta manera muy interesante. Si bien son los llanos orientales y es el centro oriente del país, la zona que se convierte en ese corazón protagónico del movimiento independentista a partir de ese momento, pero hay gente que nos encontramos que viene de muchas partes del país, porque son santafereños, tunjanos, socorranos, y que terminan antioqueños, como lo era Córdoba. Sumándose en Casanare a la lucha. Exacto, y su bandera es la bandera cartagenera, que es la bandera de la Nueva Granada en ese momento. Claro, luego se impone el tricolor con el que llega Bolívar desde Venezuela. Entonces, el destino, si quiero de alguna manera recorrer algunos de estos lugares importantes en esa historia, o lo que, a propósito de la coyuntura, hemos llamado la Ruta Libertadora, me voy para Casanare. Exacto. Ahí comienza esta etapa de la historia. ¿Algún lugar de pronto en particular de los que conocemos hoy en día, también para hacer un resumen quizá de como por dónde es que pasa esta ruta? La principal población de Casanare en la época colonial era Pore. Si bien allí según cuentan, por allí no pasó Santander, pues sí era un centro importante de refugio de esas milicias que se forman, de milicias independentistas que pretenden todavía mantener vivo ese proyecto político cuando todo el resto del país está controlado por los realistas. Pues entonces, teniendo en cuenta que debo aterrizar en Yopal para poder ir a Pore, pues llegaré a la capital y luego empezaré a hacer mi recorrido. Felipe, gracias, y espero al regresar que podamos hacer un buen balance de mi ruta libertadora. Claro que sí, acá te estoy esperando en Chía, César. Para nosotros sus opiniones y comentarios son muy importantes, por eso búsquennos en las redes sociales, nos encuentran como @canal13co en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Vayan ahí, busquen nuestros capítulos y cada una de las historias que les hemos contado, pero sobre todo compártanlas y dejen sus comentarios. Háganlo utilizando el numeral Somos Región. Ustedes dejan sus comentarios, nosotros los vemos, los compartimos, también los podemos poner aquí dentro de nuestra pantalla y dentro de nuestra programación. Pero lo más importante es que sabremos cómo ustedes están viendo y disfrutando lo que hacemos por y para ustedes. Recuerden, @canal13co, numeral Somos Región. Mi primera parada es Yopal, a donde viajé para entender los motivos que tuvo nuestro libertador para formar su ejército en este departamento. Delfín, qué bueno encontrarme con usted aquí en este parque tan importante en Yopal, el Parque Ramón Nonato Pérez, para empezar un recorrido que, según me dicen, debo iniciar aquí, aunque creo que usted va a ser mi punto de partida para ir a otros lugares. Gracias por, de verdad, pues estar aquí en Yopal para que hablemos del tema que quizá más lo apasiona, y es la historia de su departamento. El Bicentenario, la conmemoración que por estos días pues está en boca de todos los colombianos, empieza aquí. Este es el lugar del cual tendremos que hablar los próximos 200 años, o por qué yo llegué aquí a Yopal. La revolución de los comuneros se dio
teniendo en cuenta una serie de medidas de impuestos que tomó el gobierno virreinal contra las producciones de tabaco. Pero estamos hablando de los mismos comuneros del Socorro. Sí, los mismos comuneros del Socorro. Allá arranca el movimiento comunero y de aquí de Casanare se van unos indígenas. De Trinidad salieron 100 indígenas comandados por el capitán Jaspe. Aún hay herederos de esos Jaspes ahí en Trinidad. Y además de eso salieron también de Pore, salieron de Guachiría, que era parte de Trinidad, y salieron hacia Nuchía, y de Nuchía también salieron hacia Paya para poder combatir al gobierno virreinal. Hay que aclarar que Casanare, la provincia de Casanare, partía desde San Martín Meta y llegaba hasta el Orza en el Bajo Apure venezolano. Es decir, que lo que son los territorios del Meta, Vichada, Arauca y Apure eran la provincia de Casanare. E incluso, tengo entendido, una parte de lo que hoy en día es Boyacá. Sí, pero también una parte de lo que era Barinas. Entonces, claro, estamos era un territorio inmensamente grande. Yo quiero que entonces, hecho este contexto, para poder entender, y quiero que lleguemos a ese punto, pues ¿por qué entonces esa gesta sale de aquí? ¿O por qué esa que hemos llamado Ruta Libertadora, pues tiene su origen en estas tierras? ¿Qué hace que nuestros libertadores, Bolívar, Santander, decidan que tienen que empezar por aquí la lucha? Después de 1811, cuando se funda el Ejército de los Llanos, hacia 1814 se funda José Antonio Páez Arma, el Ejército de Apure. Y también empiezan a desarrollar acciones de guerra contra los españoles en Venezuela. Pero como en Venezuela el ejército español era más fuerte, estaba haciendo una arremetida más grande, y en Casanare ya se había liberado el territorio. Entonces Bolívar dice, pues hombre, tenemos un territorio libre, que es Casanare, metámonos por ahí, es la única provincia donde estamos libres, entonces metámonos. Entonces toman la decisión en la aldea de 70, en Mantecal, de arrancar con el proceso de la campaña para venir a liberar la Nueva Granada, porque primero había que liberar la Nueva Granada y luego la Capitanía General de Venezuela. Arrancan de Mantecal, llegan a Guadualito, después llegan a Arauca, después de Arauca llegan a Tami. Claro, y cuando se suma Bolívar, entonces ya empiezan esa marcha que ya de alguna manera hemos conocido entonces como la ruta. Ahora vengamos al presente para conocer un poco desde lo que para usted como historiador, pero sobre todo como casanareño, significa esta coyuntura, esos 200 años. ¿Por qué tenemos que celebrarlos o conmemorarlos? ¿Y por qué tenemos que darle dentro de este proceso el reconocimiento que durante mucho tiempo ha tenido un poco oculto el departamento de Casanare? Siempre se ha dicho que los casanareños le dimos la libertad a la patria. Es el eslogan general de la campaña. Y llevamos 200 años repitiendo lo mismo. Llevamos diciendo que Ramón Onato Pérez, el hombre que peleó 67 batallas, que Presentación Buena Hora, la heroína que combatió y que fue fusilada en Pore. En fin, mencionamos a todos nuestros héroes. Pero ¿cuál liberación? Pregunto yo. A mí me parece a ratos, como historiador, como llanero que soy, que estamos diciéndonos una mentira desde el punto de vista del Bicentenario. ¿Por qué? Porque es que, hombre, nosotros con este Bicentenario deberíamos estar celebrando otras revoluciones.
la revolución del progreso, la revolución de la inteligencia, la revolución del desarrollo, la revolución de la salud. Seguimos viviendo del recuerdo, de nuestras gestas patrias, de nuestros héroes como Ramón Nonato Pérez. Nos alimenta y se nos hincha el corazón de alegría y de emoción, pero no tenemos de qué alegrarnos en esta época de desarrollo o de educación o de progreso en el departamento de Casanare, porque el gobierno no hace nada por nosotros. Pues hace usted una buena reflexión, Delfín, y creo que es apropiada porque llegan 200 años que desde el principio se lo dije, están en boca de todo el mundo, pero que terminan en eso, en que estamos viviendo de una historia que no podemos olvidar, por supuesto, pero que debería significar es un paso. Entonces, le agradezco de verdad por haberme hecho este resumen y creo que lo que me queda es irme quizá a recorrer buena parte de esos lugares que en este proceso de independencia y en esta ruta libertadora pues estarán de nuevo en la cabeza de todos los colombianos. Así que gracias de verdad por su tiempo y pues ojalá que por personas como usted vivamos de nuestros héroes, pero demos ese paso hacia adelante que es tan necesario. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. Yo quiero finalizar diciendo el coro del himno de mi pueblo, de Trinidad. El coro del himno de Trinidad dice: Trinidad, invencible estandarte, fuego eterno de llaneridad, raza heroica que jamás se rinde, patria y alma de la libertad. Muchas gracias. Hagamos una pausa en medio de este recorrido histórico para hablar un poco de lo que en Somos Región hemos querido llevarles a ustedes a través de nuestras redes sociales, y es que hemos encontrado otras formas de narrar nuestra región, como a través de los sonidos, por ejemplo. Por eso quiero que vayan a nuestras cuentas oficiales en Facebook, en donde nos encuentran como @canal13co, para que escuchen cómo suena un acordeón en Boyacá. Sí, en este departamento en donde originalmente el instrumento no es quizá de los más comunes, pues hay un lugar y hay historias alrededor del acordeón. Queremos contarles cómo suena nuestra región, así que vayan @canal13co en Facebook, porque así suena nuestra región. Como la instrucción de Delfín es la de irme llano adentro, entonces será el municipio de Pore, en donde gracias a Luis mi ruta iniciará. Don Luis, gracias por recibirme aquí en Pore, aunque usted me recibe en la cárcel. Yo no sé si este es el mejor recibimiento, pero me recibe usted en el municipio por donde hemos, bueno, digamos que empezado un recorrido, luego de haber entendido lo que fue el proceso de la independencia, lo que llamamos la Ruta Libertadora. Salgo de Bogotá, llego a Yopal, pero me dicen que aquí en Pore empieza un proceso muy interesante y por eso usted me recibe. Ahora, vuelvo y le digo, no sé si la cárcel sea el lugar ideal, pero ¿por qué estamos en la cárcel de Pore? Bueno, César, porque sencillamente, históricamente hablando, sí es el mejor lugar. Ajá. Socialmente hablando, no sería el mejor. Sí. Pero en esta cárcel ocurrieron cosas bastante importantes en ese proceso previo a lo que fue la Ruta Libertadora. Es decir, estamos hablando de un Pore que ya era importante antes de que empezara la gesta que conmemoramos este año. Correcto. En este punto existía, digamos que la cárcel más terrorífica que existía en la región de los Llanos. Sí. De acá salieron para ir al Cadalso, Presentación Buena Hora, Justa Estepa, José María Rosillo y Vicente Cadena, y algunos otros patriotas que habían tenido en esta cárcel justamente presos, y que tiene, digamos que un elemento bien interesante, y es que aquí había un túnel. Sí, pero entonces significa que esta cárcel la hicieron los españoles, ¿sí? Todo esto es construcciones españolas. Cuando ellos construyen esta cárcel es porque entonces ya era un lugar que consideraban también importante. ¿Cuál es entonces esa trascendencia que debemos conocer
y que debemos entender de Pore, en ya todo este contexto general, don Luis? ¿Qué ha pasado aquí en Pore? Pore es un lugar muy rico en la historia y es que esto se convierte, digamos que en un centro de desarrollo, en un polo de desarrollo, no solamente militar, porque también fue económico, pero también jurídico. Bolívar manda a Santander a Casanare con el pretexto de organizar un ejército. Y efectivamente llega y organiza el Guía de Casanare en lo que es Guanapalo, Trinidad, San Luis. Y se viene a Pore, que era, digamos que el centro de las actividades, el centro de un gobierno, y aquí nace la República un 18 de diciembre de 1818, con la proclama de Pore. Pero entonces, partiendo de eso, sí empecé por donde era. Aunque esté en la cárcel, es el lugar por donde debemos empezar la historia. Entonces le pido que me lleve a otro sitio y sigamos hablando de este proceso. Perfecto, vamos allá y hablamos justamente, continuamos sobre la proclama de Pore. Cambiamos de lugar, don Luis, pero seguimos hablando del mismo proceso, que es ese proceso de independencia y lo que tiene que ver con la Ruta Libertadora. Nos movemos ahora a las ruinas de la iglesia. ¿Están esas ruinas ligadas también al proceso de proclama de Pore o esta es una historia alterna? Cuando hablamos de constitución, porque en últimas eso es lo que es la proclama de Pore, estamos hablando de la república. Es decir, que la república nacería en Pore a través de su proclama y se puede haber firmado en este sitio. Cuando hablamos de independencia nos quedamos de repente o en el acta de 1810 o en lo que sucedió en Boyacá, pero Pore a veces no figura en la historia. ¿Nos falta todavía darle más trascendencia a eso? Claro que sí. Cuando en 1838 muere Juan Nepomuceno Moreno, toda la región del Llano entra en un estado de abandono y olvido y ha permanecido así. Sí. A lo largo de los tiempos, casi 200 años de olvido a esta región. Pero está otra vez Pore como el ave fénix, levantándose de sus cenizas después de 2 incendios y nada, reducido solamente a estas ruinas, a estas piedras que quedan son, digamos que lo más visible que haya quedado entonces. Pero está resurgiendo y hoy tenemos un Pore muy importante. Pues le voy a pedir que me lleve a un último lugar en el que ya llegaremos a esos importantes días de la Ruta Libertadora, ¿le parece? Me parece. Vamos para allá. Llegamos al punto entonces, don Luis, en el que si bien termino yo este recorrido, es donde empieza la historia de Pore dentro de la Ruta Libertadora. A este lugar llegaron hace 200 años. Primero que todo, digamos que fue el lugar de la reunión Sí. por el que le hacen cambiar la ruta que tenía programada Bolívar. Bolívar pensaba irse por la Salina para atravesar digamos que la cordillera y llegar al otro lado a Boyacá. Cuando Santander le dice, por ese lado encontramos muchos cuarteles españoles y nos van digamos que a impedir el paso. Aquí no nos queda más que el páramo de Pisba. Sí. Y es aquí donde un 22 de junio de 1819 toman esa decisión tan importante. Y aquí justamente en esta plaza. Claro, todo ese preámbulo que hicimos en cuanto a la importancia de Pore nos sirve para entender que ellos llegaron acá después de que salen de Arauca porque entendían de la importancia de este lugar, porque aquí iban a descansar, porque se iban a sumar más personas. ¿Por qué deciden llegar a Pore? Porque Santander tenía su cuartel general montado en este lugar. Santander se movía entre Pore
y la laguna en lo que es el Tablón de Támara, un sitio bien importante. Entonces, digamos que Santander recibe a Bolívar en Tame el 12 de junio, digamos que tienen las reuniones que tienen que tener ahí y se regresa a Pore. Ya. Santander llega primero, después va llegando el ejército escalonadamente y la reunión importante está el 22 de junio. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Ellos llegan, digamos que un punto referente el 21 y salen el 23, es decir, 3 días para estar aquí reunidos, descansando, tomando decisiones en lo que va a pasar a partir de... Y Pore se queda consignado en la historia como el lugar en donde la Ruta Libertadora hizo una de sus estaciones. Pero hay anécdotas, por ejemplo, con respecto a esas situaciones que se vivieron en donde hoy estamos parados. Digamos que aquí se parte el camino en dos. Aquí se deja la gran sabana, se deja la gran llanura y empieza el ascenso a la cordillera. Sí. Y en este sitio ocurre una anécdota bien interesante. Bolívar, pues que era muy, digamos que tenía ojo de águila, se da cuenta que el coronel Ruck tenía su casaca muy abotonada. ¿Qué pasa, coronel Ruck? ¿Qué pasa con su casaca? Dice, mi general, es que no tengo camisa debajo. Entonces Bolívar, dentro de su gran corazón, decide entregarle una de sus camisas y llama a un ayudante y le dice, hazme el favor, y me le entrega una de mis camisas al coronel Ruck. Y el ayudante le responde, ¿cuál, mi general? Si la una la tiene puesta y la otra que está rota se la están lavando. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el general Bolívar para abajo estaban en una situación, un ejército maltrecho, mal dotado, Sí. pero con una grandeza en el corazón y un deseo de libertad enormes, y eso les llevó a las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá con la fuerza necesaria para adquirir la libertad. Pues Luis, era importante hablar con usted para que esta ruta adquiera un sentido diferente y por eso pues tenía que encontrármelo además elegantemente vestido, por lo que le doy las gracias, pero también por lo que le pido que me diga hacia dónde debo seguir entonces. Bueno, ya les decía que el otro cuartel de Santander estaba en la laguna, y esa laguna está en el Tablón de Támara. En Támara. En Támara. Me voy para Támara entonces. Exactamente. Pues entonces me voy para Támara y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por venir a Pore. Pore los espera. Si bien en este capítulo estamos hablando exclusivamente, por decirlo de alguna manera, del Bicentenario, quiero aprovechar esto que tenemos de fondo, el espectáculo de las aves, para contarles algo muy importante, y es que en el departamento del Guaviare hay un grupo que se ha especializado en eso, en observarlas, y han registrado más de 500 especies, lo que significa el 25% de las aves de Colombia están en este departamento. Pues esa historia ya la contamos aquí en Somos Región y quiero que la recuerden o que la vean si aún no la han disfrutado. ¿Cómo? En nuestras redes sociales oficiales, puntualmente en Facebook y en YouTube, donde nos encuentran como @canal13co. Ahí van a nuestras redes, digitan la palabra Guaviare o Aves Guaviare y pueden disfrutar esta buena historia. Y por supuesto, queremos que la vean y que la compartan. Recuerden, @canal13co. De la sabana a la altillanura, como me lo dijo Luis. Por eso iré a Támara,
en donde no solamente hablaré con Norma, sino que visitaré el lugar en donde el general Santander empezó a hacer historia. Norma, estoy haciendo un recorrido para entender un poco más lo que ha pasado en el departamento de Casanare, en estos municipios que han estado involucrados en lo que ahora llamamos la Ruta Libertadora, en esta conmemoración del Bicentenario. Y llegué a Támara porque me dijeron, tiene que ir a ese sitio, es importante por donde lo mire. Quiero entonces que me diga, ¿por qué es importante Támara? Támara, este es un rinconcito de cielo con sabor a café. Les cuento, Támara es de los sitios más antiguos de Colombia, tiene 475 años de antigüedad. Fue fundado por Hernán Pérez de Quesada en 1544. Pero también lo más importante es que la corona española tuvo bases acá. Pero si ya nos ubicamos dentro de ese proceso de la campaña libertadora, de lo que fue todo ese momento que se vivió hace 200 o un poco más de años, ¿qué pasó aquí? Aquí en Támara fue muy especial. ¿Por qué? Porque estamos en límite con Boyacá. Pero además es donde de alguna manera termina el llano y empieza la montaña. Empieza la montaña, exacto. Sí. Y estamos muy cerca de Boyacá. Nosotros estamos más o menos a un día de Chita, a pie. Entonces, el sitio era estratégico, más también hubo hombres y mujeres que entraron en la lucha. Entre ellos está nuestro Miguel Lara, el coronel Miguel Lara, él fue uno de los 14 lanceros. Y hay una lista larga de tamareños que entraron en la lucha, pero no solamente hombres, sino mujeres también. Ya. Una de esas mujeres es Justa Estepa. Ella fue esposa de un general de nuestros llaneros y ella fue fusilada también en Pore. Porque las mujeres de Támara entraron a trabajar también a ser comandantes. Pero mire, usted está diciendo algo muy importante y tiene que ver con el papel de la mujer. Un papel que no ha sido muy reivindicado o que no ha sido muy reconocido. Y le está dando una trascendencia enorme a lo que hicieron las tamareñas. ¿Por qué no les hemos dado el lugar que se merecen? Ha sido un poco complicado, pero ya, por ejemplo, le estamos dando el reconocimiento también a doña María Rosa Lazo de la Vega. Ella fue la que prestó el dinero para la campaña libertadora, ella fue la que ayudó a sustentar esa campaña libertadora, prestó 59.000 pesos. ¿Quiénes quedaron acá? Las mujeres. Mujeres sosteniendo sus fincas, sus casas, sus hijos. Mientras los hombres iban a la guerra. Mientras los hombres, porque no fueron solamente 14 lanceros, fueron más de 3.000 hombres a luchar al puente de Boyacá y al pantano de Vargas. Quizá pensando en que hay que hacerle un reconocimiento más que merecido al departamento, por eso estamos aquí. Pero quiero que me lleve a un lugar que sé que es importante, porque si bien ya hablamos de ese escenario general y del aporte de Támara a nuestro proceso de independencia, un personaje, nada más ni nada menos que don Francisco de Paula Santander, se asentó aquí mucho tiempo. Lléveme allá, por favor, y hablemos de este lugar y de este personaje. Tengo aquí, Norma, un documento que usted me ha prestado y que dice Cuartel General en La Laguna, 25 de febrero de 1819. Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que la tranquilidad de la provincia no ha sido turbada por los enemigos. Y firma Francisco de Paula Santander. Esta carta se escribió aquí. ¿Es este lugar? Este es el lugar. Esta es la laguna en donde Santander estuvo casi 2 meses. Era un lugar muy especial para él. Claro, esas cartas se las escribía, esa iba dirigida a Simón Bolívar. Al excelentísimo general Simón Bolívar. Estas cartas eran llevadas por los chasquis. ¿Quiénes eran ellos? Los chasquis eran casi siempre indígenas Sí. que iban de un lugar a otro corriendo
se encontraba con otro chasqui y volvían y entregaban los mensajes. O sea, eran los mensajeros, Eran los literalmente. mensajeros, eran los WhatsApp de ahora. Pero cuando usted me recibe en el parque principal de Támara, me dice entonces que tenemos que llegar hasta acá para comprender mejor la historia. Y en Pore me cuentan que Santander sale de aquí a encontrarse con Simón Bolívar. ¿Por qué Santander para esa campaña libertadora, para esa ruta, eligió este lugar? ¿Qué se sabe? Este lugar, te das cuenta cómo es de especial. Es bellísimo, primero que todo. La tranquilidad que se siente es maravilloso, el clima, pero no solamente ello. En la parte de arriba podía ver fácilmente a lo que era la cordillera. Y la cordillera oriental es parte de Támara y es parte de Boyacá. Entonces era fácil que vieran si venían españoles. Pero también subiendo allí se puede ver perfectamente hacia Pore. O sea, ya se ve la llanura. La llanura. Entonces podían ver, observar perfectamente. Este sitio no solamente fue cuartel de invierno del general, sino también fue sitio de almacenamiento de armas y de alimentos y fue sitio de sanidad. ¿Una especie de hospital? Una especie de hospital. La ruta ya en lo que comprende ese proceso que se conmemora de hace 200 años, ¿pasó únicamente en lo que tiene que ver con este espacio o hay algo más en donde Támara se haya involucrado? Bueno, cuando llegan toda esta cantidad de soldados y que están 3 días en Pore, aquí están puntualmente aquí, se desplazan hacia la cordillera. ¿Cuál es la línea que siguen también para entender un poco el recorrido geográficamente? Aquí, o sea, están un tiempo, después siguen hacia Nunchía. Ajá. Después ya sí, a Pisba, Paya, Morcote, ya empiezan a subir, a escalar. Lo primero que dijo Bolívar era que fueran por Chita. Sí. Pero era súper complicado, entonces la ruta que le dio el general Santander a Bolívar era que cogieran esta otra ruta. Y él era- propone esa ruta después de haber estado acá 2 meses, 2 meses. y haber estudiado completamente el terreno. Esta ruta ya había sido pensada, había sido organizada por Santander. Era más larga, pero tenía mayor seguridad. Ustedes saben que cuando llegaron a Boyacá no fue fácil, Correcto. porque además eran llaneros, sin prendas de vestir para tierra, Llegaron a tierra fría. Sí, sí. Pero lo lograron. Pues Norma, la ruta entonces tengo que seguirla hacia Nunchía. Nunchía, la tierra de doña María Rosa Lazo de la Vega, Nunchía. Pues allá voy a llegar, pero de verdad muchas gracias por este tiempo, por traerme aquí, y espero que bien sea el espíritu del general Santander o de los miles de hombres que pudieron haber estado parados aquí hace 200 años los que nos permitan seguir entendiendo, reconociendo nuestra historia, pero permitan sobre todo que ustedes la mantengan y la sigan viviendo como lo están haciendo. De verdad, muchas gracias. Yo lo que quiero es que Colombia venga, conozca estos lugares. Y no solamente Colombia, sino el mundo conozca y sientan la grandeza del llano y de los llaneros. Muchas gracias. ¿Desde qué lugares de Colombia o del mundo nos están viendo? ¿Quieren ponerse en contacto con nosotros o nos quieren compartir sus historias? Pues los invito para que nos escriban al correo electrónico somosregion@canal13.com.co, porque hay muchos lugares y hay muchas cosas que solo ustedes saben y que para nosotros serían muy interesantes. Iríamos a conocerlas, las pondríamos dentro de nuestra pantalla y dentro de nuestras redes sociales. Pero para eso necesitamos que ustedes nos digan a dónde nos quieren invitar, a dónde quiere que lleguemos. Recuerden, somosregion@canal13.com.co. De cualquiera de los 14 departamentos en los que tenemos área de influencia, ustedes nos pueden escribir y nos pueden invitar.
hemos aprendido durante este recorrido? Hay una palabra que me ronda la cabeza desde el momento en el que empezamos a caminar aquí por el Casanare y es la palabra deuda. ¿Hay una deuda hacia el Casanare? Bueno, también vale la pena que nos preguntemos si hay una deuda también hacia otros lugares del país que hayan aportado en este proceso de independencia y que por múltiples motivos no están tenidos en cuenta. Se habla de pronto de Casanare, de Boyacá, pero no hablamos de los pequeños procesos de independencia en el Valle del Cauca, en Bolívar, y que también hicieron parte de este proceso y sin los cuales pues no seríamos efectivamente la nación libre e independiente que proclamamos el día de hoy. Pero también hemos hablado de esas pequeñas independencias, de las de nosotros. ¿Qué hemos hecho entonces? ¿O estamos todavía en deuda para sentirnos independientes y para hacer verdaderamente un gran aporte a lo que significa ser colombiano? Bueno, pues aprovechemos entonces el bicentenario y nuestro paso por el Casanare para hablar de eso, de la deuda histórica que tenemos con todo el proceso, pero también la deuda que podemos tener con nosotros mismos. Hay que seguir subiendo, al igual que lo hicieron los miles de hombres que nos dieron la libertad. Pero no solamente hombres, también mujeres como las de Nunchía, las que ante la imposibilidad de pelear financiaron la batalla. Noralba, el recorrido que estoy haciendo me trae de Támara, mi más reciente paso, ahora a Nunchía, y me dicen que con usted puedo seguir entendiendo no solamente la ruta y la campaña libertadora, sino la importancia de estos territorios casanareños y de personajes a veces medio olvidados en la historia. Entonces, gracias por recibirme aquí en Nunchía, pero ubíqueme geográficamente, porque yo empecé en Pore, fui subiendo y ahora en dónde estoy. ¿Qué me encuentro aquí alrededor? Estamos en la parte norte de Casanare. Sí. Estamos a 1 hora de la capital, Yopal, y estamos a 350 a 400 metros de altitud del mar, donde encontramos variedad de clima de nuestro municipio. Por eso nuestro municipio es tan importante en todo sentido, en historia, en naturaleza, en todo es bonito Nunchía. Claro, y el recorrido que estoy haciendo me indica entonces que vengo de las sabanas y voy hacia la cordillera, o ya estoy en la cordillera. Esa es la importancia de Nunchía. Ajá. De aquí ya se termina el llano. Aquí ya estamos hacia la cordillera, estamos en el piedemonte. Ya de aquí para arriba está Morcote, Paya, Pisba y lo demás. O sea, aquí ya pasamos a Boyacá. Ya pasamos a Boyacá, sí señor. El proceso que hemos estado conociendo estos días, le decía apenas nos encontramos, Sí. me ha permitido entender la importancia de Casanare, no solamente en la ruta libertadora, sino en la campaña como tal. Pero esa campaña ha estado rodeada de personajes muy valiosos. Uno de ellos, por ejemplo, esta mujer que pasó a la historia por ser quien financió de alguna manera el proceso. Pero ¿quién es? Sea usted quien dice ese nombre y por favor cuénteme de la importancia de ella y de todas las mujeres en este proceso. Sí, aquí en Nunchía no solamente fuimos o somos, como nos identifica el gobierno nacional, ruta libertadora. Nunchía fue gesta, campaña y ruta. Tenemos todo lo que en la historia cuenta como casanareños protagonistas de la gran libertad de Sí. 5 repúblicas. Nunchía fue un tapón de donde el ejército de Simón Bolívar estuvo acampado, digámosle así, acampado durante varios días, y aquí tuvo que ver mucho la estrategia para seguir la ruta libertadora. Claro, en ese proceso de lo que usted dice, no de reescribir y cambiar la historia, sino de dar la importancia y el lugar que se merece, Sí. hablemos de las mujeres, el papel que jugaron aquí. María Rosa Lazo de la Vega, como lo dice la historia, fue una mujer dueña de aquí de Nunchía con un hato por nombre Tocaría. Esa gran hacienda de esta mujer acogió gran territorio de lo que es Nunchía, con más de 7 fundos, dice la historia, de donde ella tuvo mucha riqueza, pero que esa riqueza se la donó, se la pasó al Ejército Libertador para que siguieran
toda su campaña, se sostuvieran de 1815 a 1819. Nosotros, los ciudadanos, que a esta hora puedan estar quizá deseosos de saber por qué hay que venir aquí, por qué hay que entender esta historia, ¿qué les diríamos? ¿Cuál es ese motivo histórico, pero quizá otros, para que vengan acá? Por aquí pasó Simón Bolívar y ese es un hecho, mejor dicho, grandioso para decirle al turista, al visitante, que es importante venir a conocer a Nunchía y darle su valor por la historia. Ahora, usted nombró muchas veces a Bolívar, entonces quiero que me lleve a la Piedra de Bolívar. Claro que sí, vamos a conocer un punto estratégico de donde la historia nos cuenta que ahí fue donde él terminó de reacomodar sus tropas y luego ya tomar paso hacia el río Tocaría y subir a lo que es Morcote, Paya y Pisba y todo lo demás. Pero esta piedra, Noralba, ¿fue que se la sacaron a Bolívar, no? Esta piedra es porque aquí estamos sobre la serranía ya, estamos en el Piedemonte, donde ya se encuentra bastantes piedras por todos lados, estamos cerca del río. Sí. Imagínate, pues piedras por todos lados, pero en esta en especial acá, donde está este obelisco, aquí a mi mano izquierda, y donde se izan estas banderas, es donde exactamente la historia cuenta que aquí, por la ruta libertadora, que ya hablamos, nos transportamos a lo que fue la ruta. Sí, de hecho veníamos caminando por donde pasaron hace 200 años. Ya este año 200 años de la libertad. Esta es la ruta libertadora, el camino indigenista, el camino por donde Simón Bolívar traía toda su travesía pues, de ruta ya diseñada para remontar sobre esta cordillera. Morcote, Paya, Pisba y las demás al llegar hacia el pantano de Vargas. Pero exactamente en este lugar, la historia dice que aquí fue donde ya fue el último retoque de reacomodación de sus tropas, de sus jinetes, ya listos para salir hacia el río Tocaría, que a mi mano izquierda ya a 500 metros encontramos el río Tocaría. Entonces, desde acá se dice que Simón Bolívar, el 26 de junio de 1819 más exactamente, fue donde ya arrancó como tal la ruta hacia donde nos lleva a la libertad, esta gran batalla. O sea, de aquí ya sale hacia Boyacá a las batallas que ya conocemos ya hacia entonces. Boyacá, por eso aquí se le dice que es la Piedra de Bolívar, porque ya estamos justo aquí a pasar el río Tocaría, ya nos vamos rumbo a Boyacá. Mi recorrido termina aquí, porque si yo sigo hacia la cordillera, entro en Boyacá, ¿cierto? Entra a Boyacá, pasando ya, llegando a Morcote, ya es Boyacá. Empieza y ese ya será otro capítulo de la historia. Ya será otro capítulo, que la campaña no fue solamente Boyacá, sino que el 80% tuvo que ver los llaneros, porque fue de 1815 a 1819 donde se dio la gesta y la campaña libertadora. Pues Noralba, qué gusto conocerla, compartir con usted esto y sentir esa emoción y ese entusiasmo con el que usted está viviendo y sintiendo su historia. Gracias de verdad, porque fue un buen recorrido por el Casanare que creo que terminó muy bien gracias a usted. Y que esto no se olvide, que esto quede en las memorias para que día a día nuestros hijos, nuestros nietos y las nuevas generaciones lleven esto prácticamente en la sangre, porque eso es, vivir la historia es tenerla en nuestra sangre y llevarla y contarla al mundo, para que el mundo conozca quiénes somos los llaneros, aguerridos y como una palabra llanera, berracos. Pa'lante casanareño. Dice la historia que después de sentarse en la piedra que ahora lleva su nombre, el general Bolívar ascendió al páramo de Pisba en territorio boyacense. Pero esa es otra historia.
Otro buen motivo por el que en este bicentenario seguimos construyendo nuestra región. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.